Velázquez es un caso, ¿vale? No así Goya, curiosamente. ¿No? ¿Qué dices? Si Goya... Amigo, yo prefiero a Goya que Velázquez, también te lo digo. Es como fumato a veces, ¿no? Goya también es... Sí, pero es que Goya es otra liga. Goya tiene un punto más inhábil. Se ve haciendo sus manos un poco más asalchichadas. ¿Asalchichadas? Sí, o sea, no es un pintor tan dotado como Velázquez, lo cual para él no es un problema, ¿eh? O sea, lo que sucede con Goya es que él adapta su técnica a sus propósitos, lo que hablábamos antes, no hay que tener más técnica que tus propósitos. Creer en el objeto, creer en el cuadro que se pinta, el creer en la cosa que se ejecuta es importante. A efectos también de acabado, ¿eh? Tiene que haber un acto como de fe de que eso va hacia tú prefiguras el lugar donde va a ir a parar y tal, ¿no? Pues con un volumen pasa lo mismo. Yo puedo hacer una cosa plana, muy bien hecha, pero de alguna forma está como muerta. En cambio, si yo creo en el volumen, por ejemplo, de tu cabeza, a la hora de escoger, si estamos hablando, por ejemplo, de pintura al óleo y pincel, a la hora de escoger la herramienta, el tipo de pincel y la dirección del pincel, el hecho que yo crea en el volumen de tu cabeza genera las mejores decisiones de pincelada. En la adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, sucede que hay el Cordero Místico, digamos la imagen símbolo divina en el centro del cuadro, y oradores y personas de toda índole vienen desde las 4 esquinas del cuadro, desde un paisaje de hierba, y es importante porque la hierba fue el desencadenante, ¿vale? La glotonería de la hierba que decía Lorca. Vienen a orarle y es un tema diurno, y se dice de este cuadro, aparte de que es un tema diurno y es un cuadro luminoso, se dice que es el primer cuadro luminoso, el primer cuadro del Renacimiento oficial. Estuvo en el taller, pero 3 años o así, que lo apartaba con el pie, así como, no hacía ni caso, era un fracaso total, y me empecé a dar cuenta que tenía una gravitación extraña, porque siempre que tenía que aprovechar alguna tela, porque no siempre tengo dinero y hay veces que tienes que pintar encima de una tela o aprovechar un bastidor, y siempre hay como un baile, como si fuera un pelotón de fusilamiento, aquí en fusilo, me cargo este. Y este siempre se salvaba, era, ¿sabes? Como Gila, que parece que sobrevivió a un fusilamiento, pues. ¿Pero tú sabías por algún motivo? Pensaba, le salvaba la vida en el último extremo, en el último minuto, porque iban cayendo otros. Igual hay algo. Y pasé del igual hay algo al... Este cabrón está sobreviviendo a muchos fusilamientos. A ver, esto es un estudio. No, esto mola mucho. ¿Puedo hacer una cosa? Esto es, ¿veis? Esto es un estudio. Entonces, en un estudio se puede hacer cualquier prueba, por imbécil que sea, porque por eso es un estudio, ¿vale? Entonces, esto es una imbecilidad que, como estoy en el estudio, la he probado. O sea, no estoy diciendo que sea una buena pieza. Pero bueno, ha surgido de ti. Tú decidiste hacer esto un día porque te dio la gana, ¿no? Ayer. No hay ningún objetivo. Ser artista. No, el objetivo es Loco Iván. Este fue uno de los primeros cuadros de Pere Llobera que vi. El título, Quitamiedos Rococó, transporta una curiosa forma mental. El denostadísimo elemento del mobiliario urbano adquiere de pronto una dimensión cuasi trascendente en medio de una carretera cualquiera en un rincón indefinido. A partir de ahí descubrí que Pere tenía una interesante obra primera de carácter simbólico, y luego al profundizar en su catálogo observé que era un pintor de obra muy variada y contrastada. Investigaciones experimentales, abstracción, hibridación de géneros. Su propia cuenta de Instagram es un sucederse de obras interesantes. Hay también en su obra un elemento simbólico narrativo que me resulta particularmente afín y por eso he querido conversar hoy con él. Al conversar, uno se ve envuelto en el entusiasmo del creador incesante. Todo ello me llevó a pedirle que un cuadro suyo fuera la imagen de cubierta del último libro que escribí. 2 manos emergen del agua y sostienen 2 espadas que tensan una red de tenis en medio del lago. A mí me encanta. En esta ocasión nos reunimos en el estudio que compartimos para hablar de forma diletante sobre la mano del pintor, sobre técnica, sobre cuadros, pintores, ideas compartidas, impulsados por el entusiasta prana del lugar. Bueno, no pasa nada. Podemos empezar. No, Vamos. ¿Qué tenemos aquí todo el rato presente? Tenemos al espectro de mi padre dibujando mientras hablamos. Esta mano es la mano de tu padre, que está en YouTube, y si no he entendido mal,
Solo queda de tu padre la mano. Bueno, supongo que habrá imágenes por ahí de él, pero la búsqueda principal, si yo pongo José Llovera, la búsqueda principal es eso. Son sus cursos para enseñar a dibujar a la gente. Vale. Entonces es una cosa que le ha sobrevivido a su muerte, entonces está como en un Hades extraño. Esto es como una críptica electrónica, una cripta. Y tú lo frecuentas, a veces entras. No, solo para hacer este gag, o llámale como quieras, esta escenografía extraña, desquiciante, de mi padre dibujando, porque para cámara, o sea, a priori el tema era como hablar de la mano, la habilidad de la mano, etcétera, ¿no? El tema sería hablar de, bueno, tu mano, cómo has conseguido el dominio de tu mano en la pintura y las variantes, bueno, lo que surja a partir de aquí. El dominio de mi mano no tiene ninguna relevancia, es como lo consiguen 20 millones de personas en el planeta, es a base de horas de práctica y el dibujo. Solo es una cuestión de horas. Totalmente. En dibujo, yo en música ya he discrepado antes. Yo soy el que pone dudas sobre si... bueno, hay otras disciplinas que me parece que son más... pertenecen al campo del hipotálamo, como más innatas, que son la música y tal, ¿vale? La música sobre todo. Pero el dibujo, te aseguro que coges a cualquier lerdo o lerda, le vuelcas horas ahí, insisto, si no tiene un problema cognitivo grave y tal, una persona puede llegar a dibujar como Los Ángeles, con tiempo, herramientas y paciencia. Pero has mencionado antes, fuera de cámara, que existe esta idea de pintar el plano o pintar pensando en 3 dimensiones, que eso ya nos ha entrado en una dimensión un poco distinta. Por ejemplo, yo cojo y te intento representar a ti. Luego aclaro un poco lo que decíamos del volumen y cómo captar el volumen y cómo has de creer en el objeto, ¿vale? Lo apartamos para explicarlo luego, hacemos como un paréntesis, ¿vale? Y luego te lo explico, recuérdamelo, tema volumen y cómo creer en el objeto, o creer en el cuadro que se pinta. El creer en la cosa que se ejecuta es importante. A efectos también de acabado, ¿eh? Tiene que haber un acto como de fe de que eso va hacia un... Tú prefiguras el lugar donde va a ir a parar y tal, ¿no? Pues con un volumen pasa lo mismo. Yo puedo hacer una cosa plana, muy bien hecha, pero de alguna forma está como muerta. En cambio, si yo creo en el volumen, por ejemplo, de tu cabeza, a la hora de escoger, si estamos hablando, por ejemplo, de pintura al óleo y pincel, por ejemplo, solo un ejemplo, a la hora de escoger la herramienta, el tipo de pincel y la dirección del pincel, el hecho que yo crea en el volumen de tu cabeza genera las mejores decisiones de pincelada. O sea, cambias el pincel que escoges también, cómo le das... La dirección que le das. Hay múltiples direcciones posibles a dar en un retrato y en todo, en la realidad. Solo pensando con una tridimensionalidad. Sí, como que realmente creyendo en el objeto. ¿Vale? Y también, pero quien dice creyendo en el objeto, hablemos de abstracción, porque no quiero la ranciedad simplemente de hablar de una técnica aplicada al realismo. Por ejemplo, en el caso de un retrato, una expresión emocional, que creo que eso siempre es particularmente Eso difícil. es una decisión intelectual, de congelar el momento en el momento preciso que tú quieres a nivel narrativo, de gesto. Lo que pasa es que hay el peligro de forzar. No hay nada más difícil que la expresión en retrato realista. Complicado eso, sí, ¿no? Clavarla. De los más buenos en ese sentido, que a mí me alucinan, es Frans Hals. Frans Hals, claro, vivía en un entorno, perdonad que hable así como faltón, porque igual no se atiene a la verdad absoluta, pero si entras en Wikipedia y tal, y miras Frans Hals, parece que vivía en un entorno como de borrachines, en tabernas y tal. Entonces, todo el rato está pintando gente, primero, si no riendo, directamente, en actitudes altamente cinéticas, cantando, ¿sabes? O sea, pues Frans Hals tiene ese virtuosismo. En esa época prefotográfica, ser capaz de congelar esas risas, claro, y que no queden monstruosas. Ahí también el pincelado es importante, ¿no? Sí, la pincelada es importante. De hecho, Frans Hals yo lo tengo considerado uno de los pintores, técnicamente hablando, más dotados de la historia. Porque aunque tuvo una producción muy pequeña, yo creo que los cuadros que hacía tampoco son grandes obras de... O sea, no son las meninas, no son grandes construcciones. Ahora bien, el gesto, o sea, si hablamos de como un pintor a lo mejor, el tacto que tiene en un piano, esos pequeños detalles que ya solo conoce un súper experto, o tú leyendo un manuscrito de alguien y dices, hostia puta, qué apunte más genial. A mí me pasa eso con Barrocs, por ejemplo, de que con muy poca cosa dices, cabrón, qué visión ha tenido. Aunque también es muy caótico y a veces es como, ordena, por favor, orden. Bueno, es que Frans Hals es muy caótico. O sea, Frans Hals y Barrocs nunca había hecho la analogía, y oye, se parecen para ti. Tienen un vínculo. Bueno, mucho vicio y están muy dotados para lo suyo. Lo que pasa es que luego se devienen carreras irregulares. Entonces, tiene puntos súper álgidos, o sea, puntos donde a nivel malabarístico casi ningún pintor puede llegar. ¿Vale? Y pon un ejemplo técnico para que es... La sonrisa, congelar una sonrisa o un canto. La sonrisa es complicada de congelar. Sí, porque la sonrisa en esa época, o sea, no le quedan fotográficas porque están hechas al natural, ¿vale?
Y ahora si la gente las hace, como cuesta mucho captar la fracción de segundo de una Claro, es el sonrisa, momento. lo hacen con fotografía. Entonces se nota otro tempo, otro ritmo de ejecución. Lo hace a un ritmo vertiginoso, un ritmo sorollesco. Igual que Sorolla captando a los niños en la playa. O sea, lo hace, rápido, quieres decir. sí, con una síntesis de pinceladas bestial. O sea, era un gran pintor de movimiento. Esto tiene una pregunta porque me dijo un profesor de Historia del Arte que me gustó mucho en Salamanca, que era un poco así también freestyle, más que seguir algo canónico. Decía que Velázquez, gran parte de su calidad se podía identificar como pintaba los ojos con 3 o 4 pinceladas. Bueno, porque Sería- se inspiró en Rubens. O sea, es decir, Velázquez en la etapa sevillana... Yo ahora no voy aquí a sentar cátedra porque tampoco soy un historiador del arte. Sí que soy Bueno, pintor. pero damos vueltas en torno a la técnica, ¿no? Pues Velázquez tiene su etapa sevillana de formación y luego su etapa de Velázquez, el que todos conocemos. Y la segunda etapa, digamos la buena, en mi opinión, buena en el sentido de que la pincelada se vuelve estratosférica, es debido a que la irrupción o la comprensión del tipo de pincelada de Rubens. Es decir, Rubens quizás se pasaba 2 pueblos haciendo vapores y atmósferas, y Goya Velázquez lo que hizo fue coger eso y hacer su propio cóctel mucho más equilibrado. Absorbió la atmósfera y pasó de la etapa sevillana, que era mucho más dibujística, mucho más equiparable a Zurbarán. Hace poco tuve que hacer una charla de Zurbarán en el Manac y hice una comparativa entre Velázquez y Zurbarán porque nacieron con un simple año de diferencia. Uno nació en 1598 y el otro en 1599. Y la cuestión está que siendo casi separados al nacer, por hacer la broma, sí, además se formaron en el sur, uno en Extremadura y el otro en Sevilla, pero no eran de corte madrileña, ¿vale? No eran de Madrid. Pues su formación sureña era dibujística. Zurbarán la mantuvo, aunque es cierto que, a ver, es pintura al óleo, ya sé que no es dibujo, pero la contención de contornos en Zurbarán se mantiene, o sea, los contornos siguen ahí, aunque el color sea muy bonito y toda la bandanga, sí. Y en Velázquez deshace el contorno, y eso es debido a la irrupción de Rubens. Se vuelve algo más vaporoso, sería sí. una palabra. Y eso fue su gran éxito, su gran pam. Es como si, Velázquez es como si juntaras a Caravaggio y a Rubens, dicho muy bestia. Sí, pensaba en Caravaggio por los fumatos también. Y por el claroscuro. Pero este cambio mental, o sea, mentalmente tú como pintor, ¿qué es lo que debió pensar? O sea, ¿qué es lo que pensó de contorno? Velázquez estaba hiperdotado. O sea, admito que el dibujo académico hay una vía libre para todo el mundo. Pero luego tenemos el tacto excelso. O sea, yo cuando te digo que todo el mundo puede dibujar bestialmente, todo el mundo puede dibujar bestialmente. Todo el mundo puede dibujar bestialmente. ¿Vale? O sea, es como autoayuda. Aquí hay unos cursos del padre. Exacto, que enseña a dibujar bestialmente. La cuestión está en que una cosa es dibujar bestialmente, o sea, con un nivel que alucina al 80% de la población, pero luego hay ese nivel, tampoco le llamaría malabarismo, sino de más intuitivo, donde una persona puede llevar a unos extremos increíbles el hecho pictórico, la pintura, la práctica de la pintura. Claro, Velázquez es un caso. ¿Vale? No así Goya, curiosamente dirás, ¿no? Lo que dices, si Goya, amigo, yo prefiero a Goya que Velázquez, te lo digo. Es como fumato a veces, ¿no? Goya también es. Sí, pero es que Goya es otra liga. Goya tiene un punto más inhábil, se ve haciendo sus manos un poco más asalchichadas. ¿Asalchichadas? Sí, o sea, no es un pintor tan dotado como Velázquez, lo cual para él no es un problema, ¿eh? O sea, lo que sucede con Goya es que él adapta su técnica a sus propósitos, lo que hablábamos antes, no hay que tener más técnica que tus propósitos. Lo que pasa es que los propósitos de Velázquez cambiaron porque tenía la mano, le secundaba una mano bestial y decisiones muy inteligentes técnicas que hacían que sus cuadros se volvieran mucho más acrobáticos porque también los deseaba. ¿Y algún ejemplo, por ejemplo, de Velázquez que se te ocurra? Inocencio X, uno de sus últimos, bueno, no sé si es de sus últimos cuadros, pero es un Velázquez maduro. ¿Y en qué podemos distinguir esa madurez? En que no solo es un alarde técnico, sino es un alarde humano al más puro estilo Goya. Es decir, a mí lo que me gusta de Goya es que el factor humano aparece por todos lados. Y no me refiero a factor humano, como si Velázquez también tiene factor humano, hay una mujer haciendo huevos. No, eso es una atrezzo, una escenografía, las hilanderas, incluso las meninas. Tengo que decir, esto es como una boutade, pero no lo es. Que a mí las meninas me parece una gran demostración y ya. ¿Vale? O sea, como cuadro me interesa lo justo. Quizá tiene más fuerza Goya. La familia Carlos IV de Goya, ¿dónde vas a parar? Tú vas eso es, vamos. O sea, ¿entiendes? ¿Es más técnico la familia Carlos IV? No, es más potente.
Claro, ¿vale? está bien traído esto también, bueno, siempre reflexionando la escritura, la idea de pues, que la técnica sería como secundaria, ¿no? A lo otro que habría Sí. que tener prioritariamente. Tiene que servir a unos propósitos. Entonces, ahí ya dependen tus propósitos. Y yo tengo la sensación de que Velázquez pintó lo que pintó porque podía. Entonces, cambió sus propósitos porque su mano iba muy suelta. Y eso también diferenció a lo que te decía Zurbarán y Velázquez. Zurbarán se queda haciendo encargos para la iglesia, bla, bla, y para gente rica, más o menos pía, y el otro empieza a pintar enanos, gente de color, ¿sabes? O sea, Se introduce algo más. sí, interesante. y le dejan hacerlo en la corte. Mientras que a Goya lo sacrifican durante años y años haciendo los putos tapices. Es decir, Los también, sacrifican. claro, hay una jerarquización ahí de talento, ¿eh? O sea, es como si la gente supiera que Goya había hecho un braguetazo con Bayeux. Se casó con la hija de Bayeux, el pintor de la corte. No sabía esto. Entonces yo creo que accedió a la carrera, digamos, de pintor de la corte Se por la puerta de oficializó, atrás. Se oficializó. Sí, pero yo no creo que lo tuvieran ahí como si fuera un gran pintor. No creo que pudiera competir técnicamente con Velázquez, ni con Carreño siquiera. O sea, ¿Tú crees que una carrera como no demasiado exitosa, como comentábamos con pintor de antes, corte, no. como comentábamos antes de el escritor Kertész, Sí. que le jodió ganar el premio Nobel? O sea, Sí. entrar demasiado en el sistema, en la estructura, es lo que puede fastidiar. Pero serían exactamente ejemplos inversos. Es decir, Goya obtiene su libertad, después de tener una sífilis, creo, y quedarse sordo, obtiene su libertad de hacer los tapices reales y se va a Burdeos y hace las pinturas negras. Es decir, los últimos años de Goya son los de libertad. Y en cambio, en Kertész tiene unos años de libertad en un país bajo el yugo soviético y tal y cual. Tiene una libertad extraña como intelectual de un país que no tiene ninguna significación a priori para el resto del mundo. Entonces tiene una libertad extraña de cortijo pequeño. Y luego, al obtener el Nobel, le viene la rareza encima. Es decir, que son dos viajes inversos, creo. Es un viaje inverso. Que uno quizás se siente como más agarrotado de lo que le sucede, y el otro se libera, pero se libera, o sea... Hace lo que quiera. Sí, pero con un nivel de amargura... Yo creo que ahora lo analizamos como si fuera una genialidad. Pero yo creo que para él eso era un exorcismo lleno de rabia. Bueno, está esta idea de los malditos que... Yo creo que en los 90 los malditos eran muy apreciados y muy admirados, y cada vez son menos apreciados y admirados. Pienso en las figuras como los Panero, los poetas, que bueno, siguen siendo muy interesantes, pero envejecen mal de alguna forma la idea del maldito en el contexto actual. Yo no voy a ellos. Al final voy a Valente. Valente. O sea, sí, me parece que... Sí, o sea, tiene alguna frase que da para una canción de Bunbury, ¿no? Pero no para... No... Sí, bueno, la poesía de Leopoldo María, que es la que más me interesa, a mí también. se va degradando a medida que envejece él, y luego escribía poemarios muy rápido y se nota... Sí. Bueno, siempre hay versos buenos, porque es que la esquizofrenia y este tipo de enfermedades tienen soluciones a veces muy locas, pero... También con demasiada urgencia, a lo mejor, ¿no? O sea, se valida todo con cierta facilidad. Sí, bueno, a este hombre pasar. creo que le daban 90 euros y hacía un poemario en una tarde. O sea, en una tarde te lo sacaba y, pues, como tiene la genialidad dentro, tiene la mano, por decirlo así, salían grandes versos, pero es lo mismo la idea esta también de trabajar las cosas, ¿no? Y sedimentar como mineralmente una obra. Que no sé si, por ejemplo, en tus pinturas a veces estás meses o puedes estar días, no sé cuánto tiempo estás hay todo tipo trabajando. Hay todo tipo de estilo de trabajo. Desde cuadros que se sedimentan mucho, y no por eso son mejores, sino que tienen esa idiosincrasia, esa manera de ser, y otros que salen muy rápido, y otros medio. Aquí lo más característico de lo que yo hago, si vamos a hablar un microsegundo de lo que yo hago, es que yo trabajo por proyectos. Es decir, yo he dejado de considerar los cuadros como cuadros. Dices, bueno, qué frase más bonita. ¿En serio? O sea, me acogotaba, me paralizaba el hecho de tener que tener un estilo, quería tener todos los estilos. O sea, mi relación voluptuosa con la pintura me impide solo hacer un estilo. ¿Por qué? Porque me parecía de un reductivo. Entonces me he buscado una forma Eso te entiendo, que es actuar como Jeremy Deller, Mike Kelly, es decir, como si fuera un artista multidisciplinar, pero multidisciplinar dentro de la pintura. Claro, haces diferentes tipos de pinturas. Y cada pintura es un proyecto, y a lo mejor una sedimenta y la otra no, y la otra no sé qué. Yo, para mí lo pienso igual, en mi corpus de creaciones propio es como un amplio abanico, da lo mismo, como grandes variaciones, pero pensar en tener que tener una voz, un estilo o un tema, que algunos autores son solo una cosa, para mí es imposible. Necesitaría especie de... que luego es una cosa un poco
dificulta de cara a puertas afuera que te identifiquen con algo. Porque Sí, sí. Es una autolesión total a nuestra voz. Me estaría bien ver algún cuadro y comentarlo si quieres a través de... Sí, mira. Luego tengo un sistema en catalán, de sistema de malfianza, le llamo. O sea, un sistema de desconfianza sobre mí mismo que me ayuda a progresar continuamente. Es un sistema de crecimiento personal, es una estrategia mía. ¿Y qué te dices? No, que no me fío de mí, entonces hago la maniobra loco Iván. ¿Tú has visto La caza del octubre rojo, la película? Sí, hace mucho. ¿Te acuerdas que el Sean Connery se le conoce, tiene una personalidad acusada como capitán porque cada X kilómetros o millas náuticas hace la maniobra del loco Iván? No me acuerdo. Es una maniobra en la que de golpe, de una forma, o sea, sin previo aviso, gira totalmente el submarino para ver si le están siguiendo, ¿vale? Y eso se llama maniobra loco En Iván. medio de la nada. En medio del océano, o sea, solo como una cosa preventiva. Pues yo de alguna forma ejerzo una maniobra loco Iván sobre mí mismo. Yo le llamo mecanismo de malfianza y es básicamente lo que hago es de vez en cuando me salgo de mí y digo, a ver, ¿quién coño eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Y esto dónde va? O sea, no sería un kill your darlings, exterminar todo lo que hago, pero sí desde luego ponerlo en crisis. Y lo hago de verdad, ¿eh? Esa es la idea de Bolaño que decía que es mejor escribir dos cosas al mismo tiempo, o tres, si puedes, porque si haces solo una tras otra, corres el riesgo de hacer siempre la misma, pero al menos con dos te puedes ir espejeando, como contrastando. Como, bueno, Solo espero que no lo dijera de una forma axiomática, porque sirve para las personalidades como la suya y calculo que la mía. Claro, hay otro tipo de personalidad que no. Exacto. O sea, hay un tipo de personalidad unilateral, yo creo, ¿no? También O sea, yo lo entiendo íntimamente. Yo firmaría eso, pero no lo firmaría como axioma. Yo creo que hay personalidades que a lo mejor les va muy bien concentrarse en un punto determinado, pim, pam. Sí, formas. Yo sobre todo es que oxigeno. Es decir, yo tengo, no exagero, como 20 cuadros en paralelo distintos. 20 llevas. Por lo menos. Pero no es que no es en plan malabarismo de platos chinos, así que voy haciendo y es un alarde de malabarismo. No, o sea, son realmente 20 o 20, bastantes. Y luego tengo también una lista de cosas para que no se me olviden. O sea, tengo un mogollón de cosas en la recámara. Eso nos parecemos bastante. Pero no los trabajo todos a la vez como un artista desquiciado. O sea, lo que hago es, vengo ese día y digo, ¿cuál me apetece hacer? Y a lo mejor uno hace 25 años que lo estoy haciendo y otro lo resuelvo en media hora. O sea, y todos computan este número de cuadros que se supone que estás haciendo a la vez. Luego imagino que el rato que no estás haciéndolo, en tu cabeza de alguna forma se está haciendo. Sí. O sea, aunque no estés pintando propiamente, el vacío que vas dejando entre una sesión y otra lo va haciendo. Porque yo muchas veces me bloqueo o dejo de escribir, pasan semanas y vuelvo a lo que estaba haciendo y de alguna manera mi cerebro ha pensado. Entonces vuelvo fácilmente. Como ese vacío es necesario para... Bueno, esa es una manera de que sucedan las cosas. Y la otra es que estás haciendo otro cuadro y sugiere otro cuadro. Sí, estás haciendo y dices, hostia, si a este le hiciera tal, aparcas el que estás haciendo y haces otro. Y entonces ya tenemos 21. O sea, ¿me explico? O sea, pero yo, la manera en que yo me muevo, no puedo meterle una marca, ni axiomatizarla, ni propagarla, porque depende de un sistema, digamos, nervioso y bastante efervescente. ¿Pero estás buscando representar en el objeto tipo una emoción, una idea, o es una variabilidad de cosas que tú vas pensando según el caso? Según el caso, aquí una idea, aquí una sensación, un color. Hoy le decía a mi pareja, que hace como unos 5 años, digo 5, igual son ya 10, que me di permiso para validar cualquier cosa. Es decir, antes sobrepensaba, aún sobrepienso, la pintura. Es como una cosa que cuesta mucho. Eso sí daría para otro vídeo. El sobrepensar y como a veces una persona es muy mental. Y a veces me paso y me doy cuenta de que voy a la desmesura. Pero también es verdad que de un tiempo para esta parte, que es lo que le contaba a mi pareja hoy por la mañana, me doy mucho permiso para si tengo el impulso a hacer algo y es absolutamente estúpido, voy y lo hago. Me fío habrá algún motivo. Entonces, sí, no todo llega en un plano mental que como... No, hay cosas que a lo mejor me levanto ese día y no estaba previsto que las hiciera, de golpe las hago y no sé ni siquiera por qué las hago y la hago. Y es una pieza más que no tiene nada de construcción como a lo mejor tiene otra que es una construcción. Sí, estoy de acuerdo en ese espacio, la impulsividad de golpe aún, sí. ¿Qué me has dicho que te enseñara? Sí, para los cuadros y para ver detalles, pues de ejemplos de cosas que se... Mira, te voy a enseñar algo gracioso. Lo que hice ayer. Sí. Nada, es un cuadro, soy yo colgando la puerta, no hay más historia. Da igual la historia, si es bonito o no, atractivo o no. El caso es que es un cuadro que en su día, pues no sé si decir lo petó, pero funcionó muy bien. Aunque yo ya no estoy en este plano ya más. Entonces, ¿qué pasa? Como yo, mira, sujeta tú ahora aquí a cámara, sí. ¿Vale? Y haremos como un juego. Nos ponemos a... Sí. Entonces, la cuestión está en que esto es lo que la gente... Voy a poner un poco más de luz. Esto es lo que la gente a lo mejor conoce de mí, algunas personas,
Y yo estoy un poco harto, estoy un poco empachado. Es como cuando yo, que al último de la fila, le piden que toque huesos en los conciertos. ¿Sabes? Entonces, a mí nadie me pide nada, porque no soy famoso, pero miro esto como si fuera mis huesos. ¿Vale? Entonces, estoy haciendo ahora estas cosas, sustitución. O sea, estoy reproduciendo algún cuadro mío que se ha sido como de mérito y lo estoy como ultrajando. ¿Qué le has hecho aquí? O sea, realmente... Con los dedos. Con los dedos, tal cual. ¿Vale? O sea, has hecho una imitación primero y luego la has hecho. A ver, esto es un estudio. No, esto mola mucho. ¿Puedo hacer una cosa? Esta idea. Dime, ¿veis? Esto es un estudio. Entonces, en un estudio se puede hacer cualquier prueba, por imbécil que sea, porque por eso es un estudio. ¿Vale? Entonces, esto es una imbecilidad que, como estoy en el estudio, la he probado. O sea, no estoy diciendo que eso sea una buena pieza. Pero bueno, ha surgido de ti. Tú decidiste hacer esto un día porque te dio la gana, ¿no? Ayer. No hay ningún objetivo. Ser artista. No, el objetivo es Loco Iván. Sí, claro, hacer algo... Es dar 180 grados, mirar quién coño soy. Pero esperabas encontrar algo raro ahí, de pronto. Sobre todo quiero como, igual que te dije medio en broma, medio en serio, que ya he matado a mi padre. Bueno, pues estoy en plan, me voy a matar a mí también. Hay un punto, el mecanismo de malfianza, o sea, es una serie criminal que no tiene fin. O sea, siempre hay una cosa que matar. Mis cuadros, mis éxitos, el concepto de Kill Your Darlings. Y de alguna manera esto es una investigación, o sea... Investigación de mierda, seguramente es una tontería. Bueno, de probar cosas ya tiene su sentido, ¿no? Porque igual sacas algo, no sé, el arte de los dedos. Has pasado del pincel al dedo. No sé. Sí, y me gusta pictóricamente lo que sucede, pero igual ya me dejo de tanto discurso serio de, uy, yo, quién soy, mis cuadros, mis éxitos o mis lo que sea. Y ya pasamos directamente a pasármelo de puta madre en el plano pictórico, claro. O sea, en un estudio puede pasar todo. Esa sería la filosofía. Al menos en mi estudio debe pasar todo. Dicho esto... Y este sería como el cuadro... ¿Por qué gustó tanto este cuadro? ¿Por la postura rara de...? Primero porque está ejecutado con cierta gracia. Es decir... Sí, más hablando, sí. Ahora sí. La gama de colores es feliz, no es un cuadro deprimente. O sea, me jode tener que hablar de este cuadro, porque es un cuadro que yo he olvidado. O sea... A mí me gusta mucho. Pero la gama es feliz, está ejecutado con cierta gracia, es decir, es un cuadro que está ejecutado con bastante agilidad sin recrearse. ¿Sabes lo que te decía? Porque no hay nada más fácil que meter horas y horas y hacer una cosa de puta madre en plan hiperrealista. Y lo que tiene este cuadro es que no va a ese hiperrealismo, va a una cosa bastante más suelta. Y me he dado cuenta reproduciéndolo. Reproduciéndolo Sí. Es una cosa extraña. Me he dado cuenta de la tercera mano. ¿Sabes lo de que, hostia, esto lo he hecho yo? De golpe me costaba hacer algunos de los resultados. Solo despreocupadamente la tercera mano se activa. Cuando lo hiciste en su momento ya que costaba más hacerlo. Y aquí es en plan, hostia, las decisiones que tomé eran buenísimas. Y, o sea, de pincelada indoor, dentro del cuerpo. O sea, hay cosas que me he fijado al tener que hacer una autofalsificación. Detalles de pincelada. Sí, sobre todo los de aquí. Me ha fascinado esto. ¿Por qué? Porque está resuelto con mucha economía de medios. Son muy pocas pinceladas y bastante bien puestas. Para ti, esto lo decía también mi profesor sobre Dalí, negativamente, que Dalí hacía mucha pincelada y que... Sí, a mí Dalí no me gusta académico. especialmente. O sea, poco académico sería... Dalí era casi un ilustrador. O sea, lo siento, O sea, pero Dalí a mí nada. O sea, ¿Es preferible resolver con menos? bueno, no es que sea preferible. Digamos que yo lo que no soporto es de hecho, Dalí de sí mismo lo decía, que era un pintor... Él decía que era un genio y tal, pero como que, bueno... Siempre tenía que salvarse de alguna forma. Había algo en él que tenía que ser estratosférico. Pero como pintor yo pienso que sabía lo que hacía, que era un ilustrador venido a más y ya está. ¿Vale? Y hay muchos ilustradores que están muy dotados para lo que hacía Dalí y muchos pintores que pueden hacer ilustración y a la inversa. Es decir, el campo del realismo o de la técnica realista, hay, insisto, millones de personas capacitadas para hacer eso. Sí, es que me hace pensar en los vínculos siempre con literatura y, claro, los escritores... Un escritor realista hoy en día no es que sea mejor ni peor, pero es cierto que hay unos moldes prehechos, hay un sitio al que puedes acudir para hacer ese tipo de obras. Entonces puedes hacer una obra muy buena de formato realista con ciertos moldes, pero luego la investigación está sobre todo en la voz y en el cómo, ¿no? Se puede formar un poco, cómo haces ese trabajo un poco de... Bueno, suponiendo que hay un molde para hacer una novela realista, haces el molde y cómo lo llevas un poco a tu terreno. Esa es la clave de la creación de una voz. Y de una mano también en la escritura. La mano de la escritura sería eso, ¿no? Pero claro, aquí por ejemplo dices, ¿qué puede tener de especial este cuadro? Que es una pregunta que nunca me habían hecho, nunca me habían formulado. Pero bueno, yo había pensado, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Básicamente es por la acción que retrata. O sea, hay un punto en que todos nos proyectamos en la infancia, hay como un efecto nostalgia proyectada. Sí, esto quizás es lo más obvio del cuadro. Fíjate que yo lo quitaría casi ahora, pero bueno. Los globos. Sí, lo que me interesa es el patetismo de una figura demasiado gruesa colgando de
de la puerta, ya no toca. O sea, está demasiado, es demasiado un adulto, tiene una caja torácica demasiado bestia. Te diría que lo interesante del cuadro es eso. Es decir, si fuera un niño, sería mucho menos interesante que este rollo autoparódico de alguien que ya no toca, que esté haciendo eso, que es más, va a joder la puerta. O sea, hay un punto en el que la gracia la tiene lo grotesco. Sí, también que no es del todo realista en algunas partes, ¿no? Algunas partes son mucho menos pintadas que otras. Esto es mucho más definido, que esto está casi parece Sí. una línea. ¿Sabes qué pasa? Que hace ya tiempo que cuando hice este cuadro en 2007 o así, 2006-2007, o sea, es antiguo, ¿eh? Yo ya tomé la decisión de que el realismo, que hablábamos de la mano, me sirviera para que las cosas se entendieran. Y una vez se entienden, no voy mucho más allá. Entonces, mucha gente dice, hay cosas tuyas que están súper inacabadas y otras súper acabadas. Y seguramente eso es debido a que cuando noto que el mensaje ya está emitido, paro. El mensaje está emitido, sí. ¿Vale? O sea, ese sería el punto. Y- Entonces, una puerta, ¿se entiende que es una puerta? ¿Para qué voy a hacer el gozne de puta madre? O sea, Una pregunta aquí sería, yo cuando releo un texto que me ha gustado mío, que creo yo que me ha salido bien, lo releo y como de alguna manera siento sus emociones internas y las valido y digo, mira, se sienten cosas. Cuando tú miras el cuadro, para validar que está ok, que ya no hay que seguir, ¿qué es lo que buscas? Como, ahí se ha transmitido, ¿qué es lo que se ha transmitido? Una emoción, no sé. este cuadro está ok para esa época. Ahora mismo me da esta vergüenza que sea Quitaría grabado. todo. O sea, pero bueno, Bueno, ahí hiciste la versión. pero me da vergüenza, pero sé superar mi vergüenza. O sea, no soy tan presuntuoso como para intentar ocultar lo que he sido. O sea, te lo enseño porque ayer hice esto como una prueba. O sea, si no me avergonzara... Esto es de ayer mismo, realmente es de ayer. Sí, es de ayer, está fresco. No lo toques, está fresco. O sea, entonces, si no me avergonzara el cuadro, no hubiera hecho esto ayer. Es decir, estamos hablando de un proceso de autoagresión sobre una obra mía, tal y cual. Pero ahora de pronto poner este un día en el museo y al lado este, crea una especie de imagen curiosa, ¿no? Como el autor. Sí, en eso pensaba. Igual pero, este tendría más éxito de pronto que este. pero fíjate, pensaba en eso. O sea, en la soledad de un estudio se piensan muchísimas cosas. Y una de ellas que pensé ayer es esa. Si quedarían bien uno y otro, pidiéndose al autor, al propietario actual el cuadro este, y yo pusiera este, que además es de un tamaño parecido, sino igual, ¿qué se generaría? Pero de golpe, el mecanismo de desconfianza, el loco Iván dice, sí, claro, como el movimiento es tan previsible, es bestial. O sea, hay un punto en que no se puede estar en paz. Te machaca. O sea, todo Esto no vale. No vale. todo es jodidamente cursi, jodidamente previsible, demasiado racional, una construcción. Es probable que la figura del comisario sirva para ejercer un poco de distancia sobre este tipo de elecciones de Él te piezas. diría esto, no, esto ¿Qué quieres explicarnos? O sea, es como de una forma demasiado evidente. que has envejecido, no sé, que has cambiado. No, en realidad se trata estoy hablando del hecho pictórico de que no me soporto casi. Me llama la atención esta especie de, o sea, son unas maletas aquí acumuladas. Bueno, estos detalles como... Sí, es lo que había realmente en mi casa. Ya me he manchado. Sí, nada, no tiene más. Me sirven a efectos compositivos. La elección de la composición. Sí que intento ser inteligente cuando compongo. ¿Vale? Entonces busqué algún tipo de contrapeso. Si escogí este encuadre, supongo que sería por algún motivo. Supongo que sería por algún motivo, ¿sabes? O sea que sí que puede haber pues, buenas decisiones de composición que hacen que el cuadro funcione. Y otro cuadro que me acuerdo tuyo, que creo que fue el primero que vi, o que me dijeron, este te para llover, y yo me fijé y me gustó mucho, es el de las mayores bailando en la noche. Sí. No sé si ese te gusta a ti o este tuvo aprecio. Bueno, me gusta más ese tiene- como idea que este. O sea, este Es misterioso ese. me parece que es más seductor para un público general. El otro me parece que es más para un público experto, va más en serio. Este tiene un punto autoparódico, por lo tanto tiene un poco de humor incorporado. Y el otro Sí. apenas tiene humor incorporado. No sé si lo voy a encontrar rápido. A veces parece que el humor devalúa, ¿no? Como al menos en literatura, hacer literatura humorística parecería menos... Pues este cuadro no tiene humor, es más una pesadilla. O sea, es una pesadilla. Si quieres la explicación, los detalles, porque veo que te gusta, pues Sí, te me hago encanta. feliz en cámara y te explico. Y también si quieres referenciarlo a, no sé, algo que hicieras a nivel técnico con la mano, no sé, algo que... Bueno, la mano es la mínima necesaria para el propósito. O sea, no está llevado más allá. El detalle. No. Y entonces el cuadro en sí mismo se trata de hacer una imagen que tiene un enigma y yo el enigma, tal como yo lo leo, aunque dejo las lecturas abiertas, obviamente. De hecho, el motivo por el cual me gusta más este cuadro que el otro, y el otro para mí ha envejecido a nivel de criterio personal, y este envejece más lento, no digo que no vaya a envejecer, pero más lento, es que este está más abierto, el otro está muchísimo más claro. El otro pertenece más a la esfera de mi padre, el ilustrador graciosete, Sí. y este
pertenece a una cultura más romántica, Sí. con más misterios. Tampoco es que sea un cuadro difícil de hacer, que tenga una personalidad muy acusada. De hecho, hay un salto. No busco una personalidad, un estilo pictórico. De hecho, no existe mi estilo pictórico. Pero la elección es muy particular, ¿no? Que sea oscuro el tema principal y esté iluminado, o sea, Sí. que no se vea realmente lo Sí, que hay. es absolutamente particular. O sea, la cuestión está en que yo jugaba la idea, o sea, es un cuadro altamente de alto voltaje político, aunque no lo parezca, o político no, sociológico, llámale como quieras. Y cuando hice esta imagen no es simplemente una imagen de mayores desfilando de noche, sino que quiero unas mayores espectrales, casi, como de pesadillas, en las que desfilan demasiado tarde, se ha hecho de noche, no para, es como si fuera realmente un sueño de esos que no patina y la escena se repite una y otra vez. Y en el campo no hay nadie. No hay nadie. Está en el estadio, pero sí. quizá hay gente mirando, el espectador está mirando y dice, ¿por qué no acaba ya si tengo que ir a cenar? O sea, hay un punto como de... Yo veo muy melancólico de verano que se acaba el verano y pronto llegará el desastre. Exacto. Esa es la idea, que a través de una luz y de una escena un poco así digas, se acaba un momento, empieza otro. Entonces tú ya le pones la lectura. El caso es que hice este cuadro bajo el influjo del álbum Jubilee de Patti Smith. Lo puse en loop mientras lo hacía. Te transmitió la... Sí, ese rollo. Entonces es un cuadro que ensaya sobre Estados Unidos, totalmente, y es un Estados Unidos, un winter in América, total, o sea, un Estados Unidos crepuscular, y no es de ahora, este cuadro ya es de... Medio este. Sí, del 2012 o así. Sí, es una época que es cercana, ¿no? Son cercanos. Sí, unos cuantos años, pero es... Como conocí tu obra, yo creo. Sí, pero de hecho esto tiene toda mi mano, si buscamos estilo, este tiene todo mi estilo, y este lo ha perdido. Pero a mí no me hiere perder el estilo. De hecho, no creo en la palabra estilo. Creo que tu estilo es polifacético y lo que mencionabas de Patti Smith me resuena con... En los talleres que doy de literatura, que usamos el Drive, Google Drive, unas carpetas, y una carpeta que la llamo afinadores, y le subo ahí PDFs de autores extra raros, muy extraños, que a mí me gustan. ¿Y de Patti Smith es una? No, Patti Smith no es una... O sea, son literarios, pero son autores que tienen mucha voz y lo llamo afinadores porque les digo a los alumnos, leed estos autores un rato y de golpe veréis como que os contamina algo de ellos. Sí. Tipo, el gran Sertón Veredas, que es un brasileño que escribe rarísimo, que estuvo mucho tiempo en la selva. Ajá. Y es un lenguaje como cantando. Entonces tú lees esos 2 o 3 párrafos y te pones tú a escribir y te sale un poco, te influencia. Te influencia, por eso lo llamo afinador. Y pensaba en lo de Patti Smith, que te la pusiste y... Entré en un rollo. Sintonizaste con su aura, te afinaste con su aura y salió el... Es un LP crepuscular también donde... Sí, hay alguna canción donde tiene algún arranque como de vamos a arreglar esto, ¿no? Más esperanzado, pero en términos generales, y hay yo que sé cuántos tracks, el 80% son tracks de descripción del crepúsculo americano. Sí. Y tú abogarías muchas veces no por no mejorar el realismo de esta imagen, sino mantenerlo a un nivel de poco realismo. O sea, de hecho, las caras de ella, no sé si te fijas que están extrañamente planas. ¿Te acuerdas lo que te he dicho de creer en el volumen? Sí. Aquí he decidido voluntariamente no creer en el volumen. No hay cara. No. Hay mancha negra acusada. Está hecho, es voluntario. O sea, quiero que sean realmente como una pesadilla. Sí, se nota. De hecho, un tiempo más tarde... No sabes si están delante o detrás. Sí. Respaldo de... Un tiempo más tarde vi la película The Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry y Jim Carrey. Kaufman, el gran guionista. Y hay una escena en la que le intentan girar, le pican para que se gire y no tiene cara porque ya están borrando sus recuerdos. ¿Sabes? Entonces, es muy inquietante las imágenes de cuerpos que no tienen cara y no se halla esa cara, por más que la invocas y no está. Entonces, nadie se da cuenta, es un detalle, como dentro de la oscuridad está muy bien integrado. Pero yo lo sé, que no he hecho un volumen oscuro, no he hecho un Friedrich, donde la figura sigue siendo creíble a nivel volumétrico. En realidad es como si tú llevaran una careta plana negra. Se está disolviendo, la negrura. Exacto. Lo que me gusta de este cuadro, no sé, si quieres podamos ver ahora uno que sea, estoy mirando este de aquí al lado, uno completamente distinto para estos saltos. Ahora que hablas de la cara disolviéndose, te puedo enseñar aquí una idea que es quizá sobrevivir para la expo que tengo ahora en noviembre. Vale. Cuesta abandonar lo figurativo, veo que me cuesta mucho y no quiero entrar en la abstracción frívolamente. No, siempre hay símbolo, siempre hay, ¿no? Siempre hay. Sí, pero hago experimentación sin narración y sin figuración, pero me siento súper débil ahí. Porque eso sería como representar casi un estado. Sí, me cuesta mucho hacerlo honestamente. Este botijo
por ejemplo. Es el último objeto que saqué de casa de mi madre y es un cuadro de 3 metros. Aquí no rinde tanto como en la realidad. Cuando lo ves en la realidad, 3 metros. parece el bobalicón de Goya. ¿Sabes el bobalicón? Ostras, sí. Sí, sí. Entonces, este cuadro funciona, o sea, se activa cuando ves el original. Aquí simplemente hay acta notarial de que existe. Y mucho pensamiento de los colores, estas manchas. Bueno, es que yo miraba, estaba en mi casa este objeto, en casa materna. Y lo he mirado, lo pinté cuando estaba en la facultad como un objeto de bodegón. O sea, tiene unas horas de vuelo ya. Y lo materno uterino está, Sí, está sí, puesto sí. aquí. Sí, sí. Parece. Realmente hay más de lo que parece. Dices, botijo, y no es solo botijo. Y este punto, no sé, que es de luz entiendo, pero tiene algo también. Bueno, detecta el punto de luz desde donde se mira. Has tocado un tema interesante. Me encantan los reflejos en las armaduras, en los botijos, en general en las cosas satinadas, en las cosas que... Es con el blanco se hace. Claro, es el reflejo, el efecto espejo de la luz que lo está iluminando. Pero también te dice, en plan matrimonio Arnolfini, en qué espacios se está desarrollando eso. O sea, te dice el punto de luz donde venía, a qué profundidad más o menos estaba. Entonces, esto seguramente es una luz de fluorescente. Esto es para una colaboración con el Jaume Clotet, que no se ha producido, porque él es muy fan de la NBA. Entonces, cogí la mascota de los Spurs, que es el equipo de NBA favorito de Jaume Clotet, y hice esta cosa. Es un parquet, se entiende en la pista. Sí. Pero sobre todo es un cuadro. O sea, aquí ¿sabes eso que decíamos de pensar o no pensar? No pensé. Está como, sí, es algo muy emocional. Lo hice y punto. ¿Título? O sea, ¿se puede identificar lo que es por el título? No, pero pertenece a una serie que le llamo Las Vanishing. Sí, porque he hablado con galeristas extranjeros y les hablo en inglés. Y estos cuadros que pertenecen como a la Vanishing serie, no es que tenga un título, pero a veces para describirlo rápidamente es que me interesa para incorporarlo a estos cuadros como de la serie Vanishing. Las tipologías de cuadros, ¿no? Como sí, Vanishing son cuadros donde se desvanece. Sí, de una forma... Que aquí rechazas la figuración y sí. qué es lo que... O sea, cuando mirabas el objeto... Es que no soportarme replicando una realidad fotográfica. ¿Qué proceso mental se da aquí? O sea, Odio hacia mí mismo, o sea, tal cual. Y lo que pasa es que al final eso genera una reacción que, bueno, ni tan mal. En el plano concierto digo, hostia, al final acaba funcionando como cuadro. Pero realmente este cuadro le pasó una cosa curiosísima. Y es que lo hice esto inmediatamente, porque solo se puede hacer cuando está fresco esto, para que nos entendamos, ¿vale? Hice muy esto rápidas pinceladas. Con los dedos. Ah, con los dedos. Una vez más. ¿Sabes? Lo hice así como con odio, con mucho más odio que ese. Pero eso es pincel detrás. Era un cuadro normal, de la mascota. Y de golpe me harté, dije, ¿qué coño estás haciendo? Era realista y dijiste, esto es... A la mierda. O sea, fue realmente... no me soportaba. El hecho de que primero fuera la mascota y que lo hayas borrado... Me pareció tonto. Pero le deja un aura, el borrado de la mascota. Exacto. Si Entonces funcionó como cuadro. ¿Entiendes? Pero funciona como cuadro y vale. Y si hay que ponerle un concepto, ¿cuál es? No es ya nunca más la mascota de los Spurs. Se desintegró. O sea, es el hecho, la lucha que tengo interna entre quién coño soy y qué me gustaría hacer. Bueno, claro, la sordidez de ser mascota del Spurs. También, o sea se activan muchas cosas ahora. Está deshecha ahí como trabajando y no tiene forma definida, ¿no? Como en realidad. Y es un curro de mierda. Es un ser que está dentro metido que no es nada, no sabemos quién es el tipo este que está aquí. Pero por otro lado es gente que seguramente tiene una vida interior, porque tienen su gracia, bailan. O sea, seguramente hay un alma ahí, ¿sabes? y muy hambrienta. Pero resulta que está haciendo mascota de los Spurs. Que a lo mejor podría ser al día de mañana un actor famoso. Tenías más de básquet, ¿no? Yo recuerdo alguno más, o no, me equivoco. Bueno, las majorettes son de rugby. O sea, hay rugby, hay básquet, sí. Básquet no hay mucha cosa más. Pero la cuestión está en que este cuadro estuvo en el taller, pero 3 años o así, que lo apartaba con el pie, así como, no hacía ni caso, era un fracaso total y me empecé a dar cuenta que tenía una gravitación extraña, porque siempre que tenía que aprovechar alguna tela, porque no siempre tengo dinero y hay veces que tienes que pintar encima de la tela o aprovechar un bastidor, y siempre hay como un baile, como si fuera un pelotón de fusilamiento, aquí en fusilo, me cargo este. Y este siempre se salvaba, era, ¿sabes? Como Gila, que parece que sobrevivió a un fusilamiento. Pues. ¿Pero tú sabías por algún motivo? Pensaba, le salvaba la vida en el último extremo, en el último minuto, porque pensaba, iban cayendo otros. Igual hay algo. Y pasé del igual hay algo al... Este cabrón está sobreviviendo a muchos fusilamientos. Y de golpe empecé a pensar, bueno, igual ni está tan mal. Y la última es que lo envié a Rotterdam. ¿Me explico?
No se ha colgado. No se ha O sea, es el gran ignorado. Pero lo he pedido para mi expo en noviembre, Nada, aquí, en Bombón. que por cierto, habrá una exposición en Galería Bombón en noviembre, lo Sí. anunciamos para quien Bueno, quiera coger un avión. No sé si va a estar o no, o sea, porque aquí en mi cabeza pasan cosas muy raras. Tenemos que ir a descubrir si está ese Si día. estará o no. Pero en principio sí lo quiere poner. ¿Eh? Es una exposición pequeña, o sea, es en el local. Sí, en la galería. Pues habrá 10 cuadros, 15. no Los sé. que quepan. La última vez me puse muy minimalista, Vale, pocos. puse 7. Y soy poco de repetir esquemas. Tampoco quiero utilizar el cartoon. Pero dices, pues mira, aquí hay cartoon. No, señor. No es del todo. No es cartoon porque esto es una mascota de verdad, Para un tío de deshacerse. verdad que está... O sea, parece una tontería, un subterfugio como para autovalidar el cuadro. Pero entre que hay el borrón este ultraviolento de no me gusto y luego que en realidad es una mascota de la NBA real, se salva el factor cartoon. Pero lo que desde luego no quiero hacer a priori, o sea, lo que donde no me gustaría caer es en dinámicas cartoon que he ejercitado. Ya. También hay que aclarar que la dinámica cartoon la hice para saltar de mis gamas de color. Loco Iván, no me tragaba mis gamas. Sí, estos detalles que haces, ¿no? Como de casi comiqueros. Tienes unos cuadros como el del puño que se traga a sí mismo, muy comiquero. Pues no me gustaría que hubiera cartoon. Este es el máximo Es nivel muy de cartoon híbrido. que pueda admitir. Es muy híbrido ya. Y Ya. ya se ve, no sé, Ego Turbio también en él. Como... Además es un cuadro a priori, o sea, la composición fea, la cabeza cortada por ahí. O sea, empiezo también a disfrutar de ciertas incorrecciones de la ortodoxia. Esto lo pensaba, que me gusta mucho la obra de David Lynch en la tercera temporada de Twin Peaks, que le dijeron haz lo que quieras y de pronto hay bastantes capítulos que él, a pesar de estar en Netflix, son capítulos que son canónicamente infumables, como los capítulos 7 u 8 que solo son visiones psicodélicas durante una hora. Pensaba, los de Netflix deben estar... Me habéis dicho que hiciera lo que quisiera. Que luego ves Twin Peaks, el inicio de la serie, y poco a poco él va entregándose a una experimentación que no es una cosa sin sentido, siempre parte sigue siendo Twin Peaks, pero extremado, como sigue siendo el ser este, pero está deshecho, o sea, como le has dado unas cuantas vueltas, pero la base, al ser sólida, no parece una cosa totalmente absurda, gratuita, tiene un sentido, como lo estoy comentando. Claro, me da como miedo decir cosas de David Lynch porque no conozco íntimamente sus movimientos mentales. Mira, pero tampoco, parece que se tomara Twin Peaks como, ya que tengo que hacer una serie y no una película, me lo tomo un banco de pruebas, al menos algo ganaré de experimentación de lenguaje. Yo creo que en las primeras 2 temporadas antiguas pasó eso, que de hecho lo acabaron echando unos capítulos y lo acabaron finalmente recontratando porque la serie se fue al carajo sin él. O sea, sin él un montón de gente no pudo imitarlo. Y luego la tercera temporada, bastantes años después, él ya mayor, 70 años así. Igual había rabia incluso ahí, ¿no? Dijo, voy a hacer lo que me dé la gana. Y es que recuerdo que el anuncio de Twin Peaks lo anunciaba Sergio Ramos. El jugador. ¿Qué me dices? Sí, hay un anuncio del Real Madrid diciendo va a aparecer Twin Peaks. Es muy raro que cojan al jugador del Real Madrid para anunciar una serie tan extraña. Bueno, ¿no? juegan al surrealismo del concepto. Sí. ¿Sabes? Pero los de marketing lo hacen en serio, imagino. Claro. Bueno, otro bien. tema aparte sería cómo actúa el mundo publicitario, ¿eh? Cuando publicitan la cosa. Bueno, son troncales con los artistas. O sea, nos hemos conocido en los mismos pasillos, las mismas facultades, Claro, casi son leemos los lo mismos, mismo. ¿no? O sea, yo trabajo en marketing, de hecho, Ya. y tengo que hacer muchas veces copies de marketing que no Pues es... te darás cuenta que son artistas sin espíritu, es decir, que necesitan un cliente. Claro, No tienen sí. empuje suficiente para hacer lo suyo, entonces es trabajo mercenario. Y si lo hicieras, el cliente te lo quita. O sea, si tú haces unos copies muy graciosos, te dirán, no, hazlo como la competencia. Igual. Bueno, pero hay casos, como lo que tú decías, Sergio Ramos. Hoy me acuerdo, por ejemplo, del anuncio ese de Prosinecki. A una persona que quisiera entrenar su mano, según los criterios que tú tienes, ¿qué consejos le darías? Porque entiendo que, según tus criterios, no sería tanto la técnica, sino entrenar varias cosas aparte de la técnica. Pero, ¿qué podría hacer para entrenar su mano, por ejemplo? Yo primero le preguntaría por qué quiere entrenar su mano. Es Porque decir, quiere dibujar mejor. sí, porque dice, no, es que bueno, quiero dibujar mejor, siento un placer voluptuoso dibujando, muy bien, no le diría que no lo hiciera. Pero luego que me tiene que explicar si con eso quiere llegar a algún sitio a nivel expresivo, porque a lo mejor eso se puede hacer como hobby y ya. Entonces, si uno va más allá del hobby, tiene que preguntarse realmente por qué quiere dibujar también. Yo insisto en la frase eslogan esa de que uno no tiene ni que pintar o dibujar ni peor ni mejor que sus propósitos. Es decir, tienes unos propósitos, si pintas o dibujas peor que tus propósitos, no alcanzas a hacer lo que deseas. Si pintas mucho mejor o dibujas mucho mejor que tus propósitos, es un malabarismo absurdo. Entonces, realmente un artista equilibrado, si hablamos ya no de un aficionado, sino una persona que quiere ser artista, tiene que equilibrar eso.
Entonces, lo primero que le preguntaría a alguien que dice que quiere dibujar muy bien, vale, muy bien, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué pretendes? Claro, pero igual estás yendo a un nivel que supera o tus propósitos y a lo mejor no es necesario. Tiene que haber también, pienso, si es por amor a la cosa, porque te produce placer, pues vale, muy bien, yo te enseño. Pero pongamos que es el caso el segundo caso, que hay como un cariño tremendo al dibujo y a la pintura que produce un placer casi íntimo, el hecho de dibujar y reproducir y saber poner en papel o en lienzo las cosas, para ejercitar la mano, que tenga estudio. ¿Estudio? ¿En qué sentido? En casa es un mal sitio para... ir a un sitio de dibujar. Sí, un castillo, encastillarse en un sitio. Especial en una mesa, como el escritor tiene su mesa de trabajo, Sí. un sitio Sí. como el maestro hace Sí. también. Claro, sí. el espacio te va creando una atmósfera, entiendo. Sí. Y yo, por ejemplo, lo tengo lejos, en mi ámbito doméstico. Entonces yo me pego 45 minutos hasta que llego aquí y normalmente me busco appointments o me encuentros con la gente y siempre les digo, siempre, y lo saben los que han quedado conmigo recientemente, ¿desayunamos o cenamos? Porque no me tocan los cojones con comer y tal y cual, porque yo quiero hacer mogollón de horas seguidas. Entonces, cuando yo digo buscarse un estudio no es tanto, es que cambiar de sitio es necesario. El estudio puede estar en tu casa, no digo que tengas que externalizarlo, aunque va bien, ¿eh? Pero sí que tienes que tener un sitio donde te metas y no te moleste nadie durante... Sí, esto lo he pensado a veces. Yo tengo un teclado mecánico y se me rompió y lo cambié por uno nuevo, y cuando era nuevo tardé unas semanas en absorberlo. Hay una cosa del objeto y también del espacio, también para mí, que si voy 5 o 6 veces a un bar, ahí puedo quizá empezar a escribir, tengo que conquistar los sitios un poco. Pues la pintura es lo Igual mismo. que aquí está la mesa, está magnífica. Luego lo hacemos un shotting ahí. La mesa que influye un efecto como mágico sobre mí, como existe la mesa, entonces yo escribo. Pero es verdad que el moverse a un sitio es clave. Y pensaba lo que decías antes respecto a lo que pretende. Se me ocurrió explicarle a los alumnos, bueno, yo a veces cuando doy clase, como yo no es que sepa o alguien me ha formado para enseñar, pues yo voy dando mis teorizaciones a partir de lo que voy componiendo, y les sugería: pensad muchas veces en función de los efectos que queréis causar en el texto. Tipo, yo quiero hacer un texto que cuenta la historia de un desamor, sobre todo más que pensar en la trama, pienso en qué efectos quiero que tenga el lector en cada momento y al final. Y en función de esos efectos, entonces ya pienso una trama y una técnica que pueda ser más o menos sofisticada. Porque si, por ejemplo, quiero un efecto de tristeza caótica, la técnica tiene que ser más desdibujada. Si quiero un análisis psicológico y que quede una impresión de gran profundidad, necesito una técnica mucho más fina, detallada, limpia. Entonces, para mí, no sé si iba por ahí el sentido de escoger en función de los efectos o la pretensión, y entonces adaptar lo que uno va a desempeñar sobre el papel, ¿no? Que sería como no rebajar el nivel, sino adaptarse a una formalización. Exacto. Claro, hay gente que es mucho más lineal en sus cuerpos de trabajo, o sea, como artistas visuales hablo. Yo, en mi caso, soy un poco un loco. Yo creo que habrá mucha gente que si ve esto dice, bueno, este tío no me interesa nada, bueno, su rollo deslavazado, estilístico y tal, que lo respeto, ¿eh? El otro día me decían, ¿por qué tienes la necesidad de cambiar tanto? O sea, no se me impugnaba, pero se me inquiría por qué hacía, o sea, notaba en la mirada de la persona, de mi interlocutor, que había como cierta distancia crítica de por qué yo hacía eso, por qué tenía necesidad de cambiar, ¿vale? Y hubo un momento que si la otra persona abriera la boca, o sea, yo mismo sospeché que me miraba con desconfianza, y yo mismo ya contesté a una desconfianza que no fue verbalizada por él, o sea... Y, ¿Para qué? Sí, como... Pero, te arriesgaste. Pero es que a veces se nota en una simple mirada que hay como... Sospecha. Sí. Y a un tío como yo, que utiliza el mecanismo de malfianza para mi vida, para andar, para tener como una cuerda continua, ¿sabes? Es un sistema casi físico para que nadie me tenga que dar cuerda. Me doy cuerda pero solo. si te pones en tensión, si no estarías complaciente, ¿no? Todo el tiempo. Pues respondía yo mismo a por qué tenía que cambiar. Decía, mira, yo no sé si en términos generales mi carrera va a ser algo que tenga mérito o no, si va a ser tot plegat una broma idiota que no ha llegado a ningún lado, si me he equivocado estratégicamente cambiando de estilo, si voy a lamentarlo mucho en el último tercio de mi vida, que ya está llegando. Es probable que todo eso suceda. Pero también te diré, si he tomado esta decisión, si ahora estoy en esto, como involucradísimo, hasta el punto que lo registramos, tenemos la vanidad de que quede registrado y tal. Sí, no tengo ningún problema en verbalizar y en fijar el momento, ¿vale? Mira, me da igual si es un error, porque también me divierto, número uno.
Número 2, es un eco... Clave. Sí. Es un eco directo de mi sistema nervioso. Ostras, importante también. ¿Sabes? O sea, no soy una persona calmada. Yo quería abrir todas las puertas de la técnica. No, me pareció una injusticia increíble tener que optar. No, es que o esto o lo otro, o tal o cual. Incluso entre escultura y pintura. Es que de verdad no puedo tener dos estudios y no, porque el estudio de escultura tiene una logística distinta. Sobre todo es como un exceso de euforia. Es un exceso de entusiasmo. Este exceso de entusiasmo que es como muy evidente, es casi infantil, casi idiota. Ese exceso de entusiasmo me afecta en que me encanta lo imposible. Un entusiasta puede afrontar lo imposible, ¿sabes? Entonces es en plan, no, se pueden hacer todos los estilos, se va a poder, vamos a ello. Nadie lo intenta, ¿sabes? Yo creo que la duda de los demás es casi es un deseo de querer hacerlo y estar, o sea, como, porque eso es una representación de la máxima libertad. Y de pronto es que he pensado en los ayudantes posibles y me acuerdo de Kafka, que siempre muy al caso, en el castillo que le aparecen dos ayudantes a Kafka absurdísimos que todo el rato les siguen, creo que es en el castillo si no me equivoco, y que son como saltimbanquis y la imagen de este ayudante que va a hacer las cosas secundarias. Y más te jode que otra cosa, ¿no? Sí, realmente el artista debería hacer el ayudante. Yo no soportaría tener a gente esperando tener instrucciones. No podría. Pero esto lo pienso a veces de los propios youtubers. Si uno es youtuber o creador de vídeos, no puede dar el montaje a otra persona. Tiene que montar él. Pero vete a saber cómo lo hacen. Tú igual tienes más información que yo. No sé cómo lo hacen. No, normalmente se contrata a alguien. Los youtubers famosos dejan de montar y pasan a un montador. Entonces, que entiende el lenguaje de la persona y lo mimetiza. No, normalmente se vuelve un montaje canónico. O sea, se deshace la personalidad. O sea, la gracia es dominar cada una de las partes para que tú puedas poner tu personalidad, entiendo yo. O sea, dibujar la hierba tú para que tú puedas hacer tu hierba. Es que a mí me parece que pasan cosas al final. Claro. De hecho, en un cuadro, estaba pensando en hierba, porque un cuadro que me tomó 5 años hacerlo. ¿El de las rocas? Sí, el del río en Moncada y Reixac. Las piedrecitas estaban hechas auténticas, las que había. No eran pinceladas random, puntillistas. ¿Este lo tienes por ahí? Sí. No se va a ver por pantalla porque es un cuadro que bueno, luego lo puedo poner en impreso. Sí, solo se puede ver al natural, como quien dice esto que te digo. Pero es un cuadro que estuve 5 años haciéndolo. Entonces, cuando uno se acerca, sobre todo en sitios así, además es un cuadro grande. Todas estas piedras, pensarás, bueno, ha hecho algo, un tapizado que parezca. No, son exactamente las que había en el lugar. Exactamente. ¿Por qué en este sí y en otros? O sea, ¿por qué? Porque hay una parte sacrificial conceptual. Es un cuadro trágico, sobre un suceso trágico, y es un cuadro, todo lo religioso que yo puedo ser, que no lo soy en absoluto, este es lo que más se acerca a algo religioso. O sea, entonces me sacrifico, o sea, es como si me pusiera silicios en el que pinto la hierba y las piedras exactamente donde están, como un método de sufrimiento. Lo sufrías, o sea, sí. Claro. Pero, bueno, sufría, lamentaba que no se acabara nunca el cuadro. Pero esa sensación es la que se imprime. O sea, esa sensación es lo que te digo, con un ayudante que obtenemos. Bueno, sí, formalmente, o sea, el lejos es el mismo, el cerca es otro. Es más, los cambios de opinión cromáticos que he tenido mientras yo hacía eso han sido muy diversos. Si los hubiera ejecutado otra persona, no hubiera ejercido ningún tipo de cambio cromático. Ni anaranjamientos por aquí, ni no sé qué. También es fascinante este trozo de agua que está como convulsa aquí. Esto me parece la parte más guay del cuadro, o sea, emocionalmente. Sí, es la parte del trouble. Sí. Bueno, aquí y aquí, el pobre animal. Sí. Pero que parecería como muy, a primera vista, los elementos principales están muy mimetizados, que son este y este. Bueno, este se ve más, pero esta parte de aquí... Sí, llama la atención. Sí. Aquí también lo detallaste extremadamente. Bueno, en realidad es súper gráfico. Casi podría ser un Pettibone, por bromear. O sea, podría ser hecho a tinta. En realidad hay una parte naturalista, que es como más... donde el color se mezcla más amablemente, como si fuera, entiéndeme, un Jan van Eyck. Y aquí en realidad, claramente, lo he hecho de una forma muy gráfica. Muy gráfica, pero no es un accidente, eso es una cosa buscada. Eso está interesante, el concepto este del sufrimiento. Yo entiendo eso, por ejemplo, la escritura que a veces se recomienda escribir a mano, precisamente porque a mano el sistema nervioso está conectado mucho más que en el teclado, que simplemente vas con... Yo escribo a mano, o sea, lo mal que escribo lo escribo a mano. ¿Tú crees en esa sensación sí. que supongo en pintura digital no se trasladaría, se perdería en gran parte de... No me interesa nada la pintura digital. Y pienso que es porque, insisto en lo del entusiasta absurdo, me gusta tanto la praxis de la pintura. O sea, cuando antes yo impugnaba que alguien preguntara, quiero aprender a dibujar y a pintar muy bien, muy bien, muy bien.
Y te decía, bueno, hay que averiguar si esa persona tiene el perfil primero. Yo tenía el perfil. A mí me gusta tanto, me ha gustado tanto. Disfruto tanto, aun con cosas así que penalizan tanto a nivel de horas y tal. Y que no se ve casi. Y que no se ve casi. Que realmente es una cuestión es que disfruto íntimamente. Era como con un el hecho. masoquismo esto, porque disfrutabas de un sufrimiento. Pero también sé que al final tiene un efecto. Es decir, es muy curioso, porque cuando haces un cuadro con estos niveles de detalle, es desesperante porque un centímetro cuadrado parece que no has evolucionado nada al cuadro, pero cuando sumas las 10 partes, los 10 centímetros cuadrados, y ya no digamos todo el cuadro, una vez está acabado, al cabo de 5 años, el efecto sí se nota. La riqueza de color, la riqueza cromática es bestial. Sí, en este realmente me parece el color, o sea, la luz, que es un misterio que habría que quizá comentar un día aparte entre la luz, está súper bien. No sé. Bueno, eso, pero me llama la atención que al describirlo te has centrado en esta parte de aquí que uno, a priori, verías todo menos esto. Aquí uno no se fijaría nada. Bueno, es la parte sacrificial, es esta. Sí, sí, sí. La otra, digamos que a nivel de ejecución es más fácil. Curiosamente, la gente piensa que el agua es muy difícil y en realidad la múltiple riqueza de la hierba en el atardecer es mucho más difícil de pintar que el agua. Que me has hecho pensar, por último ya quizá para comentar también, en el cuadro de la portada de Discotecas por fuera. Sí. Dibujaste tú. Creo que es casi de la época. Hay un agua también y dos espadas que salen. Sí. Bueno, fíjate que es una época mía un poco, no sé si llamarle con esta cursilería espiritual, o espiritual autoparódica, o nos podríamos inventar un género, pero donde hay una espiritualidad puesta en crisis. En este caso no. En este caso soy yo, que soy un ateo radical. ¿Ateo radical? Sí, ¿te cuento de qué va el cuadro? Se lo cuento a todos. Sí, sí. Los que ya me conocen ya lo saben, ¿vale? Incluso creo que habré hecho algún texto y tal. ¿Qué título tiene primero? ¿Qué travessa viu els anys? Y la respuesta era la tragedia. Es decir, yo formulo una pregunta como título y el cuadro es la respuesta, que es la tragedia. ¿Vale? Sí. O sea, la tragedia atraviesa todas las épocas. En momentos, entendería. No continuamente. Hay casos trágicos, hay gente que le diagnostican algo, guerras por aquí. O sea, digamos que la tragedia es una cosa que está suspendida en el aire esperando que pasemos por debajo para pillarnos. Es una cuestión de tiempo. Y luego la gravedad pues depende de cada uno, la suerte que tenga, pero digamos que lo trágico nos espera en todas las vidas. No es posible que vivamos sin conflicto. La vida per se es conflictiva. Entonces, cuando yo pregunto ¿qué travessa viu els anys? Es como si fuera un jeroglífico extraño formado por una esfinge. La respuesta es mi cuadro. Está en el cuadro. Está en el cuadro. Ese tipo de juego a mí me encanta. Entonces, el cuadro lo que retrata es un tributo a la adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck. Eso explicaría esto. Y no sé si no recuerdas el cuadro, te lo explico. En la adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, sucede que hay el Cordero Místico, digamos la imagen símbolo divina en el centro del cuadro, y oradores y personas de toda índole vienen desde las 4 esquinas del cuadro, desde un paisaje de hierba, y es importante porque la hierba fue el desencadenante, ¿vale? La glotonería de la hierba que decía Lorca. Vienen a orarle y es un tema diurno y se dice de este cuadro, aparte que es un tema diurno y es un cuadro luminoso, se dice que es el primer cuadro luminoso, el primer cuadro del Renacimiento oficial. Es decir, es un cuadro, la adoración del Cordero Místico es un cuadro que cierra la Edad Media, se dice, no es... Habrá múltiples voces y las habrá discrepantes. Historiografías. Pero a mí me fue explicado en Historia del Arte, en la Facultad de Bellas Artes, me fue explicado así. Entonces, si no es verdad, pues lo siento. Pero la verdad es que ni tan mal. O sea, se puede entender la lógica en que se cierra una etapa de oscuridad llamada Edad Media y que este cuadro, que tiene una técnica nueva, o sea, no lo olvidemos, los hermanos Van Eyck se sacan de la chistera la pintura al óleo, no existía. Se la inventan. Se la inventan ellos y pueden hacer cosas maravillosas con esta nueva técnica. Es como si de golpe te inventas un Ferrari, o sea, GTO, y puedes ir a 340 por una... Pero ¿cómo? O sea, no existe nada parecido al óleo. O sea, no, el temple, y que tiene un secado mucho más rápido, tal y cual. El óleo permite un nivel de mezcla del color totalmente tranquilo, donde puedes obtener las gradaciones perfectas, las venas verdes de aquí las podrías pintar tranquilamente, podrías ir a tomar un café y volver y seguir pintándolas. Y encima eso va y se cuaja, o sea, se seca al cabo de 2 días y queda fijado para siempre. Es muy lento el secado. El secado es muy lento y permite este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, los hermanos Van Eyck no solo... O sea, ¿por qué hacen ese cuadro que es el inicio del Renacimiento? Es que además lo hacen inaugurando una técnica nueva. O sea, realmente tiene sentido
que sean unos pintores que inauguran el Renacimiento. Lo inauguran con un gran descubrimiento pictórico, además, que les permite hacer cosas increíbles. Sí, que radical, claro. ¿Vale? Entonces, ese cuadro está considerado como un cuadro, bueno, revolucionario, o al menos digno de ser visto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si es cierto, si damos por cierto, si validamos que ese cuadro es el inicio del Renacimiento, yo, que soy, pues como soy, este cuadro que hago aquí es un tributo oscuro, es el lado oscuro de la fuerza, en el que no discrepo, o sea, lo que hago es cerrar el círculo. Yo pienso que estamos volviendo a una edad media tecnológica. Esto enlazaría bastante bien con tus iconografías literarias. Es decir, yo pienso que estamos volviendo a una edad media tecnológica, donde los escribas pues, están en Silicon Valley, y los demás leemos sus contenidos, lo que quieren que leamos. O sea, pero no me pondré periodístico. Hay un control. Hay un control, pero me la pela. De o sea, los pocos. El hecho, lo que veo es los efectos inmediatos, que es que todo es un poco deprimente. ¿Vale? Bastante. Entonces lo que hago es un tributo a la adoración del Cordero Místico Jan van Eyck sin oradores, ¿vale? Con la oveja sin hierba alrededor, sin asentamiento, aislada, en peligro inminente, es más, con reflejos casi que le aprietan de una forma claustrofóbica, y es un cuadro crepuscular de vuelta a las tinieblas. Y agua. ¿Vale? Entonces, y no hay cielo, el único cielo que ves está reflejado en el agua, es un triste eco del cielo. Entonces hay cantidad de cosas en las que durante 5 años vas pensando y vas incluso mejorando el discurso, no lo niego, que lo sé explicar, porque durante 5 años lo vas viendo. 5 años tardaste en acabar. Sí. Lo ibas haciendo de vez en cuando. Pero ¿sabes por qué tardé 5 años? Si haces un tributo a Jan van Eyck, no puedes pretender hacerlo en 10 minutos. El timing tardaba mucho. Yo me autoimpuse, bueno, ellos tenían un taller y tenían más gente quizá ayudando, eran 2 en ese momento. Yo me autoimpuse que si uno dialoga con los hermanos Van Eyck, oye, que lo haga a un nivel digno. Entonces, un nivel digno para mí, pues gasté 5 años pues para que el diálogo no fuera desacreditado con el primer pasabulán que me mira y dice, ¿y este tío qué hace dialogando con Sí, Van hace Eyck? falta un peso para captar bien. Pienso que la gravitación pictórica tiene que ser un diálogo de pintor a pintor, ¿vale? Sí, ahí está el elemento ese mineral, que no es lo mismo comprar un diamante hecho en la fábrica que un diamante hecho a través de millones de años bajo la piedra. Hay algo consustancial en ese otro diamante que, por mucho que lo fabrique, sea igual, nos... No, exacto. Sí, en ese punto, conceptualmente hablando, me interesa eso. El tiempo, ¿no? El tiempo... ¿Y sabes qué sucedió? Que me pongo a pintar el cuadro, hice alguna escapada en directo, porque soy muy purista para esto. Y de golpe digo, pues voy a ir ahí a verlo, como quien hace la gama Kodak de colores en una foto. Y fui allí, y mientras estaba pintando el prototipo, porque luego hice fotos, por eso puedo pintar todas las piedras, porque hice fotos. Pero es verdad que me tomé la molestia de ir allí, antes y después, para ajustar bien la gama, que fuera una gama absolutamente creíble del lugar, o sea, no solo fotográfica, ¿vale? Presencialmente tiene que ser, sí. Porque la foto es... Ahí es donde se fija el color, es la gama, lo digo de broma, pero bastaba en serio. En el ojo. En el ojo es donde fijas la gama, yo me puedo acordar exactamente del color que era, y tenemos buena... ¿Era este? Eso en pantalla no puedes hacer eso. No, ni tan mal. Igual, para eso se ajustan también para pantalla los cuadros. O sea, yo lo he ajustado con mi fotógrafo esto. O sea, tú con tu ojo ya. Pero sí, la realidad se puede parecer a esto. Pero que la foto siempre es engañosa, te puede azular, te puede hacer 1000 cosas, te puede agrisar, lo que tú quieras. Va bien ir al sitio para tener la gama auténtica. También la impresión debe pasar, ¿no? Con la impresión. Sí, se oscurece, etc. Pero ¿qué pasa? Que me voy allí a pintar el cuadro, el prototipo, o sea, el preámbulo, y se me acerca un viejecito, esas cosas fabulosas de la realidad, lo que Alexander Kluge decía, eso de la realidad demuestra tener imaginación, y me dice, ¿sabes que este fue el sitio, el escenario de una... No lo dijo escenario, pero dijo, no hablaba tan así, tan... Y dice, porque aquí sucedió una tragedia. Y digo, no. Yo sí, en 1962, el mismo año de la nevada, también hubo una riuada en Moncada-y-Reixac, porque esto es la riera de Moncada-y-Reixac. Justo en la confluencia de estos dos ríos, se llevó todo un barrio chabolista y murieron, yo qué sé, ahora 700 personas, una barbaridad. O sea. Y el caso es que no lo sabía. Y dije, pues allí está el monumento. Entonces, al acabar de pintar, guardé mis bártulos, me fui al otro lado del puente a mirar el monumento y efectivamente, fotos de la barriada, no sé qué, no sé cuántos, el monumento pseudo-funerario. O sea, tú allí había... Bueno, es curiosísimo. O sea, yo estoy respondiendo a Van Eyck y a la pregunta de qué atraviesa de una forma vívida los años, y digo, la tragedia, y voy y me pongo a pintar ahí. O sea, no deja de ser curioso. Entonces, en ese punto... Tiene un sentido
No soy esotérico, lo que pasa Sí, es que, esotérico. digamos que soy juguetonamente esotérico, pero no me lo creo. O sea, tú has dicho que eres un ateo radical, eso quiere decir que no crees en los dioses ni... No, ni en esto. Es decir, ¿pero qué pasa? Que esto Pero hay una sincronicidad rara ahí. me ayuda a invertir el número de años adecuado. Igual hubiera pintado ese cuadro menos tiempo. Y con 2 años ya el homenaje a la adoración del Cordero Místico ya está hecho. Pero el hecho de que había, además, de una forma añadida, un trasfondo trágico en ese río, en esa riera, pensé, no, vamos a hacer el monumento funerario lo vamos a hacer bien. Había cosas añadidas. Entonces, yo creo que eso le sumó 3 años al cuadro. Sí, además le da un peso en torno, no sé, hay toda una cosa que se van porosamente mezclando las cosas, Sí. ¿no? y se van concretando en el cuadro a través de tu mano. O sea, que la mano sería como la forma de sincretizar. Es que suena esotérico, pero es tal cual así, ¿no? El entorno, el pensamiento, los hermanos, la obra de esa gente, todo va... Esto. Con todo, no quiero darle demasiada importancia a este cuadro, es uno más, ¿eh? O sea, yo puedo valorar más una cosa que hago como un gesto, un dibujo, que a lo mejor un cuadro hecho con 5 años. Simplemente te lo explico Pues está bien por lo de la mano. O sea, sí, repasar diferentes cuadros donde has tenido diferentes lecciones de nivel de detalle, profundidad y tratamiento de la mano como mucho más amplio que el simple hecho de ser un pintor técnicamente perfecto, sino que el hecho está en otra cuestión, que es elegir en cada caso qué mano, en cuánto tiempo. O sea. Para este propósito me fue muy bien ser un loco de la técnica. Para este propósito. Sí. Pero si luego voy a otro propósito, no hace falta. No hace falta. Pero hace falta algo. Hace falta algo que es un impulso. Porque no es meramente técnico, puede ser... Exacto. La conversación siguió con el móvil ya sin batería, así que no pudimos grabar el cierre. Pero siguió tan entusiasta que hablamos de seguir conversando en otras ocasiones, así que espero que Pere Llovera vuelva a este canal en el futuro. De momento os dejo enlaces a su portfolio, así como a sus obras y a su Instagram, para que podáis conocer con mayor profundidad a este fabuloso artista.